Hola, bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que se encuentren bien. Eh, Recuerden que el próximo miércoles se entrega la evaluación 2 y última evaluación del semestre. El plazo es el próximo miércoles a esta hora, o sea, a las 10 para las 3. Es el plazo para entregar la evaluación. Bueno, lo que están viendo en pantalla es el titular de hoy, de la mañana, de El Mostrador. A mi juicio, es un muy buen titular, es un titular mixto, híbrido, porque mezcla un título creativo, corto, sintético como algo, y luego seguido de un titular más informativo, con verbos, ¿cierto? Con dos verbos en este caso. Golpea la mesa y hace jaque a la moneda. Tenemos el verbo golpea y el verbo hacer jaque en este caso. Es un título atractivo porque mezcla lo mejor de un título creativo, ¿cierto? Que llama la atención con una expresión, con una frase creativa, atractiva para el lector, y además la información, ¿cierto? Que son esta crisis que hay actualmente en la derecha, entre una derecha más tradicional, más conservadora, y el gobierno que nosotros sabemos que en noviembre asumió algunos acuerdos para cambiar la constitución del 80. Y ese es el conflicto, bueno, que ahora en este mismo momento se está desarrollando en el Congreso con la discusión de la entrega o no del 10% de los ahorros a los chilenos. Eso es una gran pelea que se está desarrollando ahora mismo en el Congreso y hemos sabido que algunos diputados de derecha han votado a favor de la entrega del 10% y me imagino que algunos diputados de oposición presionados, ¿cierto? Me imagino cercanos a la democracia cristiana, se van a restar también. Ahí se produce un fenómeno bien interesante. Bueno, esa es la noticia de hoy, ¿cierto? Estas tensiones que hay adentro de la derecha en el fondo es para eh, continuar o no con el proceso constituyente que se asumió, un compromiso que se asumió Este es el titular de El Mostrador. Veamos otro titular. Este es el titular del Mercurio de hoy. Vemos que ahí abajito donde están las flechas, amarilla y roja, ahí consignan la, la noticia, este conflicto de la derecha, ¿cierto? Abajo del titular más contundente y a 5 líneas nada menos, de el, la entrega del 10% de los ahorros de la AFP. Bueno, el conflicto de la derecha lo minimiza el Mercurio, como ustedes pueden ver bastante, lo coloca incluso en letra muy pequeña, como para que no lo pueda leer nadie, y da vuelta en realidad. Aquí es la antinoticia, nuevamente vemos como el Mercurio hace antiperiodismo y transforma lo que es un conflicto gravísimo, quizás la crisis política más grave de los últimos 40 años en Chile, lo transforma a través de un título bastante engañoso, porque habla incluso positivo para el gobierno. A pesar de que el gobierno está viviendo una crisis y la derecha está viviendo una crisis gravísima, todo el título está en positivo, porque habla de un gobierno que se despliega para intentar alinear, o sea, puros verbos en positivo, digamos, a los parlamentarios de Chile Vamos. La única palabra que nos podría hablar de algún problema es la palabra alinear, el verbo alinear, ¿cierto? En el fondo está diciendo que la derecha está desalineada, en el fondo está dividida. Pero eso, bueno, no está dicho en el título, sino que el lector tiene que empezar a pensar un poco y a leer en entre líneas. O sea, que es lo que no, un título lo que no tiene que
fomentar, sino que el título, ustedes saben, tiene que ser noticioso, informativo, ir a la noticia, tiene que gritar la noticia, ir toda la carne a la parrilla con la noticia, y aquí vemos un título muy mercurial, ¿cierto? Donde se trata de esconder la noticia y el lector tiene que prácticamente excavar en las entrelíneas del título para entender algo. Gobierno se despliega, o sea, nuevamente estamos hablando de algo positivo del gobierno, algo activo del gobierno, para intentar alinear a los parlamentarios de Chile Vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la derecha está dividida. Veamos, por lo menos algo dice el título, pero veamos el de la tercera, que realmente es penoso. Gobierno nuevamente en activo, ¿cierto? Gobierno y escondiendo el conflicto que hay hoy día en la derecha, gobierno sostiene ronda de encuentros con partidarios de Chile Vamos en medio de tensiones. Al menos habla de tensiones, ¿cierto? Pero al final del título, siendo que las tensiones, o sea, el conflicto, debería ser el protagonista, el, el primer verbo, digamos, debería estar alusivo a esto, y no el último complemento del título. Nuevamente aquí vemos un título que esconde la noticia, o sea, antiperiodismo total, pero eso ya estamos acostumbrados a los títulos del Mercurio y la Tercera con respecto a esto. El gobierno sostiene ronda de encuentros con partidos de Chile Vamos en medio de tensiones. El lector en realidad no entiende la noticia realmente. Otro título, este es el título del desconcierto. Dice, UDI embiste contra Blumel y tensiona aún más las relaciones con la moneda. Es bastante bueno el título, ¿cierto? Que habla de, va la noticia propiamente tal, que la UDI está absolutamente en una campaña para sacar a Gonzalo Blumel como ministro del Interior, básicamente porque él firmó el acuerdo para el proceso constituyente, y la UDI a costa que el plebiscito no se haga. Quizás argumentando algunos problemas sanitarios o cualquier pretexto en realidad, pero lo único que les interesa es que el plebiscito de octubre no se haga porque ellos no quieren cambiar la Constitución, a pesar de que firmaron. Eh, precisamente el personaje que está acá en la foto, Jacqueline Van Riesenberger, firmó un acuerdo por un proceso constituyente, pero en realidad lo hizo a regañadientes y ahora está arrepentida y quiere sacar a Blumel como ministro del Interior para colocar a otro ministro, UDI, que obviamente está en contra del proceso constituyente, y así poder ayudar a que el plebiscito no se haga, porque ese es el objetivo de la UDI, colocando como pretexto la crisis. ¿Cierto? Y tensiona aún más las relaciones de la moneda. Me parece un buen título porque va a la noticia y de hecho coloca en el título un dato muy clave, que es que la UDI quiere sacar a Blumel del Ministerio del Interior. Entonces estamos viendo acá dos tipos de títulos, los títulos del Mercurio y los títulos de la Tercera, títulos bastante ineficaces, malos, ¿no es cierto? Antiperiodísticos, que esconden la noticia, pero como nosotros ya sabemos, ya estamos acostumbrados a ese tipo de títulos, y cuando nos enfrentamos a ese tipo de títulos hay que escarbar, hay que tratar de leer entre líneas y tratar de, no sé cómo, buscar la verdadera noticia. A estos títulos se les llama títulos ineficaces, títulos antiperiodísticos, títulos fríos, digamos. Y la idea de nosotros siempre es tratar de buscar un título más enganchador, ¿cierto? Con más fuerza para darle relevancia a la noticia, para informar lo que realmente está pasando. Entonces, un título frío es, por ejemplo, Gobierno intenta alinear a la derecha, ¿cierto? Que es de alguna manera la idea, el tipo de título que opta el Mercurio y la Tercera hoy día. Vemos títulos mucho más enganchadores, mucho más periodísticos, mucho más fuertes en el mostrador, ¿cierto? Que habla de la derecha al rojo vivo. O sea, en el fondo que hay una tensión, un conflicto en la derecha. Muy buen título creativo, ¿cierto? La derecha al rojo vivo, muy buen título. Porque de alguna manera entra directamente en el lector, no es necesario que el lector se dé 1000 vueltas para entenderlo, como pasa con los títulos de la Tercera y el Mercurio. Inmediatamente uno se da cuenta que hay un grave conflicto en la derecha hoy en día, ahora mismo. Por ejemplo, en lugar de decir gobierno sostiene ronda de encuentros, ¿cierto? Que es un poco lo que habla el Mercurio y la Tercera,
es mucho mejor decir la UDI golpea la mesa y pone en jaque a la moneda, ¿cierto? Son verbos muy atractivos, muy llamativos, muy visuales además, ¿cierto? Son prácticamente juegos de palabras, ¿cierto? Pero que la gente entiende perfectamente a la primera lectura, al primer vistazo, ¿cierto? Golpear la mesa, todos sabemos que es un gesto de molestia, una advertencia, un llamado de atención, una amenaza. Bueno, viene de una frase popular, ¿cierto? Cuando uno está en un restaurante, por ejemplo, y no llega la comida, ¿cierto? Uno se molesta y golpea la mesa para que se apure el menú. De ahí viene esa frase. Pero que en este caso sirve perfecto para hablar de y la advertencia que está mandando la UDI al gobierno de por qué el gobierno está de alguna manera haciendo algunas concesiones y apoyando el proceso constituyente, ¿cierto? El plebiscito de octubre. Poner en jaque también es un muy buen verbo, una buena frase, una imagen muy interesante, ¿cierto? Porque, bueno, viene del juego de ajedrez, ¿cierto? Que es amenazar, no dejar que avance, alertar, poner en riesgo. Entonces tenemos un excelente título acá para que grafica muy bien y de una forma muy enganchadora, muy atractiva, muy visualmente muy llamativa para el lector, ¿cierto? El título era La derecha al rojo vivo, ¿cierto? La UDI golpea la mesa y pone en jaque a la moneda. Excelente, excelente manera de titular. Bueno, ustedes saben que para titular hay que utilizar verbos y palabras fuertes, que tengan una sonoridad y que tengan que llamen la atención de los lectores, como es el caso de este título que nosotros acabamos de analizar, ¿cierto? De golpear la mesa, de poner en jaque, de la derecha al rojo vivo, ¿cierto? Los titulares tienen que impactar, tienen que llamar la atención, ser sugerentes, captar la atención del lector. Los titulares fríos o tibios o ineficaces, como los que vimos en la tercera y en el Mercurio, que son completamente antiperiodísticos y esconden la noticia, generan un discurso completamente plano y alejan al lector. Bueno, eso es lo que busca precisamente ese tipo de medios, que la gente no se entere, no se informe de lo que está pasando en la realidad. Cómo suenan las palabras, las fortalezas que tienen las palabras, contribuyen a dar importancia o a restar importancia a un hecho. Claramente, la opción de los titulares de la tercera y del Mercurio hoy son restarle importancia a un hecho que ojalá la gente, el lector, no entienda lo que está pasando y bueno, es como si no estuviera pasando. Por suerte tenemos medios independientes que nos ayudan a entender realmente lo que está pasando en la realidad. Ahora, los verbos en un título juegan un papel fundamental, ¿cierto? En la redacción de un título atractivo, eficaz, que realmente sea periodístico, noticioso. Digamos. Y ustedes saben que los verbos deben ser redactados de manera atractiva para el lector, o sea, con un estilo directo, con verbos en forma activa, y evitar que suene un título plano, o rutinario, o burocrático, o enredado, o complejo, o donde la noticia esté escondida. Como es los titulares de hoy día de los dos diarios más tradicionales, ¿cierto? El Mercurio y la tercera. Obviamente conviene evitar esas fórmulas que tienen poca fuerza, que se utilizan de alguna manera como lugares comunes, ¿cierto? Verbos flojos, verbos sin fuerza, como hacer, poder, ser, realizar, son verbos que no tienen fuerza, al contrario de golpear la mesa, ¿cierto? Poner en jaque, son verbos visuales y que solo con simple vista uno entiende perfectamente lo que está pasando. Esa es de alguna manera la forma en que nosotros podemos entregar un análisis, una interpretación de la realidad, de la noticia que está pasando, y hacérselo más fácil de entender al lector, a la audiencia, ¿cierto? Es buscar juegos de palabras, formas de palabras, eh, eh, pero con verbo para demostrar que algo está pasando, que hay una noticia, y nosotros podemos optar por títulos híbridos, ¿cierto? Que parten con un título creativo muy corto, como La derecha en rojo vivo, ¿cierto? Muy corto, 2 puntos, y luego el título informativo que es La UDI golpea la mesa y pone en jaque a la moneda. Por ejemplo, posibilidades de títulos con fuerza para reemplazar títulos malos, títulos antiperiodísticos. Por ejemplo, los precios suben. No está mal este título, ¿cierto? Eh, bueno, falta el complemento, ¿cierto? Pero como idea, los precios suben. Es mejor decir que los precios se disparan, ¿cierto? Es mucho más atractivo el verbo disparar, es más visual, es más fácil de entender, y refleja mejor eh,
la inmediatez de la noticia, que simplemente los precios suben, los precios se disparan, ¿cierto? El título completo podría ser "Los precios se disparan en la metropolitana durante la pandemia". Por ejemplo, ahí tenemos el título completo: sujeto, predicado, verbo y complemento. O el gobierno retira una ley. Claro, está bien, es informativo, pero mucho mejor es el gobierno retrocede en, eh, por ejemplo, el tema que está actualmente en pauta, que es el tema de la prohibición del corte de luz y agua en caso de no pago. Por ejemplo, si el gobierno retrocede, si retira ese apoyo, por ejemplo, nuestro título mucho más efectivo, mucho más noticioso sería: "El gobierno retrocede en prohibición de corte de servicios básicos". Ahí tenemos algunas maneras de elegir mejor los verbos que usamos en nuestros títulos para que sean más atractivos, más llamativos al lector. Aquí tenemos el título de hace poquito del mostrador, porque lo acaba de cambiar, ¿cierto? Que es "Tensa mañana en el oficialismo. UDI no cede 1 milímetro y notifica al gobierno que se acabó la paciencia". Excelente título también, porque es un título híbrido, ¿cierto? Una mezcla entre título creativo, que es "Tensa la mañana en el oficialismo", "Tensa mañana en el oficialismo", y seguido el título informativo, que es "UDI no cede 1 milímetro". Ahí está el verbo, el primer verbo, y luego notifica al gobierno que se acabó la paciencia. Incluso tienen una pequeña frase entre comas que le da aún más valor a este título. O sea, este es realmente un excelente título, porque mezcla tres tipos de título: el título creativo, el título informativo y el título de cita. Muy buen título. Este es la bajada y el lead de la noticia del mostrador, de hoy de la mañana, de temprano en la mañana, no del título que vimos recién, que es de a media tarde, de media mañana. Bueno, precisamente habla que el clima en el oficialismo, o sea, en la derecha, en el gobierno, está muy tenso, ¿cierto? Que no se resiste otro conflicto, a pesar de los intentos desplegados por la moneda durante estos días para intentar calmar las aguas en su propia coalición y apagar el incendio interno que tiene con la UDI. Lo cierto es que las ofrendas públicas desde Palacio no han sido suficientes y el gremialismo en bloque ha endurecido sus críticas, ha puesto el acento en la falta de liderazgo y conducción política de la administración piñerista y fijó como responsable de todos los males al ministro Interior, Gonzalo Blumel. El escenario ideal para un gobierno que debe lidiar con este escaso apoyo que tiene ante la opinión pública, como los serios problemas que generan la pandemia del COVID y la crisis económica que está en marcha. Bueno, aquí en este lead se habla claramente de la noticia, no hay recoveco, no hay vueltas en el aire para aludir a la intención de la UDI que tiene actualmente de sacar a Gonzalo Blumel del Ministerio del Interior, porque ellos necesitan un ministro del Interior que esté en contra del plebiscito de octubre. Y como todos sabemos, Gonzalo Blumel fue precisamente el que suscribió el acuerdo de todo el espectro político, excepto el Partido Comunista, de apoyar, de ponerse de acuerdo para una salida al estallido social. Recordemos que este acuerdo que se selló en el ex Congreso Nacional de Santiago, muy tarde, en noviembre, ¿cierto? Muy tarde en la madrugada, como a las 2, 3 de la madrugada, lo lideró precisamente Gonzalo Blumel como ministro del Interior. Entonces, precisamente la UDI quiere sacar a Blumel del gobierno y ahí está en un gallito con Piñera para sacarlo, para poder colocar en su reemplazo a un miembro de la UDI, ¿cierto? Que ayude a la no realización del plebiscito en octubre, en octubre, ¿cierto? Fines de octubre, que es el objetivo que hoy tiene la UDI, con pretextos, ustedes ya saben, eh, con el pretexto de la crisis sanitaria, ¿cierto? Que el problema de la pandemia y de la cuarentena y de los posibles contagios en reuniones de más de 20 personas impedirían la realización del plebiscito. En realidad es un pretexto, y la UDI va a buscar cualquier pretexto para impedir la realización del plebiscito en octubre, porque ellos no quieren, a pesar de que firmaron el acuerdo, ¿cierto?
Lo hicieron simplemente porque estaban asustados por el estallido social. Se recuerdan, en esos días Chile estaba completamente incendiado y tomado por las fuerzas populares en la calle, y la UDI se asustó y firmó el acuerdo para cambiar la Constitución, para realizar un plebiscito, pero hoy en día están muy arrepentidos y lo único que quieren es que la Constitución se mantenga tal como está. ¿Por qué? ¿Por qué sienten una amenaza en el cambio de la Constitución? Bueno, aquí tenemos. Este fue el titular del lunes en Interferencia, este medio por internet, que yo siempre lo recomiendo porque tiene muy buenos análisis. Piñera anuncia un nuevo crédito para un país con al menos 3/4 de sus ciudadanos endeudados. El 75% de los chilenos está endeudado, y Piñera anuncia como una medida social más créditos. O sea, que la gente se endeude más de lo que ya está. O sea, en vez de entregarle el 10% de los ahorros de la AFP, que todo ahorrante debería tener derecho, ¿cierto?, a usar especialmente en periodo de catástrofe, y en vez de ayudas sociales como la prohibición de corte de luz y agua en caso de no pago por catástrofe, como esta actual que estamos viviendo, una crisis sanitaria, Piñera ofrece créditos. Porque habla de la bicicleta interferencia, porque precisamente los créditos que se le ofrecerían a los chilenos, ¿cierto?, son en realidad sus platas, sus ahorros de AFP que están invertidos en los bancos, en el sistema financiero. Entonces esa es la bicicleta que habla. El gran engaño que hay hoy en día, ¿cierto?, que los bancos te ofrecen créditos con intereses siderales, terminas pagando 3 o 4 veces lo que realmente te entregaron, te prestaron, pero nadie dice que en realidad lo que te prestan son tus propios ahorros de la AFP, que las AFP invierten en el sistema financiero o en empresas, en grandes empresas, en Chile y en el extranjero. Eso es lo que nos dicen. Hay varias voces, entre voces políticas y también del periodismo, como Alejandra Matus, la periodista Alejandra Matus, que hablan que ese 10%, que la derecha no quiere entregar el 10% de los ahorros de la AFP, básicamente porque esos ahorros no existen, no están en Chile, sino que están invertidos en grandes empresas. Por lo tanto, no se podría acceder fácilmente a los ahorros porque no están, simplemente, no existen. Están invertidos en los grandes consorcios, especialmente en los bancos, en los grandes conglomerados empresariales chilenos y extranjeros. Esa sería la Profe, razón, por eso habla de bicicleta este título. profe, y me encima como que lo hace con la clase media, pero no lo hace como con, no ayuda Alguien quería al. comentar. Sí, estoy hablando yo, perdón. ¿Me escucho? Sí, bueno, precisamente el problema hoy en día es que, claro, la clase media está completamente desprotegida, y aquí el gobierno ha optado simplemente por salvar a las grandes empresas. Ni siquiera a las pequeñas empresas, ni siquiera a las pymes, no, acá solamente a las grandes empresas, o sea, a los amigos de Piñera en realidad. Recordemos que Piñera es un gran empresario, también está dentro de las 5 fortunas más importantes de Chile. Lamentablemente aquí no hay mucho que hacer, ¿cierto? El gobierno no cede precisamente por las presiones que tiene de la UDI, especialmente, que no quieren entregar absolutamente nada. Y hablan, por ejemplo, de lo inconstitucional, precisamente lo inconstitucional que sería la entrega del 10% de los ahorros de la AFP. Porque según la Constitución, algo que es bastante paradójico, tus ahorros previsionales no son tuyos en realidad, sino que son de las grandes empresas. Eso es lo que dice la Constitución, en el fondo, si uno la lee bien. Ahí está la trampa, en realidad. Que en realidad no es un sistema de ahorro voluntario, como debería ser, sino que es un sistema de ahorro forzoso, y en realidad es una expropiación de grandes capitales de millones, billones de pesos, millones de millones de pesos, que van directamente a las grandes empresas. No a los beneficiarios, no a los precisamente a los ahorrantes. Realmente es un robo, literalmente es un robo, y de ahí que nace este movimiento No Más AFP, que una de los
de los pilares del estallido social de octubre pasado. Este es el titular de Interferencia del lunes. La bicicleta, Piñera anuncia nuevos créditos por un país de endeudados, ¿cierto? El 75% de los chilenos está endeudado. Bueno, esta es la bajada y el título y el lead de esa noticia. El lead habla de una gráfica, un gráfico de la Fundación Sol, que resume el estado financiero de las familias chilenas con 5 datos. El 75% de los hogares chilenos están endeudados, el 82% de los mayores de 18 años están endeudados, 5 millones de personas se encuentran morosas, o sea, no pueden pagar sus créditos o sus préstamos, y 635.000 personas sostienen deudas con la banca por estudiar en la educación superior. O sea, son estudiantes, son alumnos. Ahí tenemos, ese es la fotografía de hoy, del nivel de endeudamiento que tienen los chilenos. Tanto los estudiantes que deben endeudarse para estudiar, como las familias comunes y corrientes, ¿cierto? Que para llegar a fin de mes, para comprar alimentos, tienen que endeudarse constantemente. Lo que no saben que la plata que les prestan es su propia plata, pero que tienen que más encima pagar con interés. Esa es la trampa que tiene este sistema, ¿cierto? Y acá precisamente un investigador, ¿cierto? Un economista dice que es una bomba de tiempo, esto de endeudar a los hogares ya endeudados. O sea, solamente amplifica el estado calamitoso que estaba viviendo la mayoría de los chilenos, ¿cierto? El 75% de la población, el 75% de los hogares, antes del estallido social y antes de la pandemia. Imagínense cómo están hoy en día sus condiciones luego de toda la crisis económica que está recién comenzando. Acá dice otro investigador, ¿cierto?, que perfectamente podríamos estar hablando de un 80% de los chilenos endeudados en este minuto, y perfectamente podríamos llegar al 85% después de la pandemia. Y se les sigue endeudando, que es la idea del gobierno, ¿cierto? Aquí tenemos este gráfico de la Fundación Sol que circuló el fin de semana, ¿cierto?, en todas las redes sociales, con cifras bastante fuertes, ¿cierto? El 75% de los hogares endeudados, el 82% de los mayores de 18 años endeudados también, son 11 millones de personas, 11,5 millones de personas. 5 millones de personas, 5 millones de chilenos endeudados morosos, o sea, no pueden pagar ya. Su poder adquisitivo está tan bajo que no alcanzan a pagar sus deudas, simplemente. Y no las van a pagar, porque las cosas no van a mejorar, obviamente. Y 635.000 personas endeudadas, o sea, estudiantes endeudados con los bancos por estudiar en la educación superior. Claramente hemos visto que al gobierno también se le ocurrió la idea genial de ampliar el CAE, nada menos que en vez de ampliar la gratuidad, que debería ser lo lógico, ¿cierto? Prefieren seguir endeudando a los estudiantes, que son nada menos que 635.000 estudiantes, personas endeudadas por simplemente acceder a su derecho a la educación, que claramente en este caso no es un derecho, sino que un bien de consumo. Así que bastante fuerte esta gráfica que ha circulado en todas las redes sociales y que ha dado para muchos artículos este fin de semana. Bueno, yo les recomiendo que lean esta columna de Daniel Matamala, que salió el domingo en el Mercurio, en La Tercera. Muy buena, muy interesante, porque resume un poco cómo los ciudadanos chilenos dentro del neoliberalismo nos hemos convertido en clientes. Hemos dejado de tener derechos y solamente tenemos bienes de consumo a los cuales tenemos que acceder, como la educación o la salud o la previsión. Se han transformado de derechos sociales, se han convertido en bienes de consumo, precisamente porque la Constitución del 80 lo establece así. Por eso es tan importante que el plebiscito se realice en octubre y que se abra el proceso constituyente para cambiar el alma de este sistema neoliberal que es la Constitución. Bueno, él critica al final de la columna esta medida de emergencia de Piñera de endeudar más a los que ya están endeudados. O sea, no es realmente
lo que hay que hacer, sino que simplemente entregar dinero, entregar una renta básica de emergencia de 300, 400, 500 mil pesos a todos los hogares para que además puedan no salir a la calle y mantenerse en la cuarentena, que es lo más importante en este momento. Bueno, y él critica precisamente esta actitud como prestamista del Estado, que en vez de ayudar a los ciudadanos, simplemente los endeuda aún más. Y de alguna manera resume en esta columna toda la indignación que se fue acumulando desde el año 81, cuando comienza el sistema de la AFP, todo el sistema neoliberal, digamos, comienza el 81, con el cambio de la Constitución, donde los derechos sociales se pierden y se transforman en bienes de consumo que son privatizados. Estamos hablando de educación, salud y pensiones. Excepto los militares, que mantuvieron el sistema antiguo y tienen sus propios sistemas de ahorro y previsional, y precisamente se pensionan con unas jubilaciones millonarias, a diferencia del resto de la población. Es bien interesante porque el propio dictador, el propio Pinochet, el que se da cuenta de esto en el año 81, cuando se está creando la ley, que precisamente la ley de las AFP las creó el propio hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, el creador de las AFP, el responsable de todo este desastre social que bueno, se mantiene hasta el día de hoy, con pensiones de miseria realmente. 150.000 pesos es aproximadamente el monto de las pensiones en Chile, para la mayoría de los chilenos. Imagínense quién puede vivir con eso, con esa cifra. Entonces yo les recomiendo leer mucho esta columna de Daniel Matamala, Deudas, que va al corazón, al meollo del conflicto hoy en día, ¿cierto? Que es que la derecha quiere dejar todo como está, y ojalá que no se realice el plebiscito de octubre y que no se cambie la Constitución para mantener las jubilaciones, la educación y la salud como negocio y no como un bien social. Les recomiendo mucho esta columna. Está muy bien explicada, además es histórica, comienza con el 81 y termina en el día de hoy, ¿cierto? Con el estallido social y la pandemia. Muy interesante. Bueno, acá tenemos una noticia del Mostrador que precisamente habla de un tema muy polémico, ¿cierto? Que actualmente se está discutiendo en el Congreso, que es el retiro de del 10% de los ahorros previsionales de las AFP que nosotros como ahorrantes deberíamos tener derecho en caso de esta catástrofe social que estamos viviendo, tener derecho a acceder a ellos, solo al 10%, porque en el fondo son nuestros propios ahorros. Lo que la derecha quiere imponer es que en realidad no son nuestros ahorros, sino que ese dinero ya les pertenece al sistema financiero, por lo tanto, no tendríamos derecho a recibirlo solo hasta que nos jubilemos. Bueno, esa es la gran pelea que se está dando ahora mismito, en el Congreso. No sé si han tenido alguna noticia ustedes por redes sociales. Me enteré, por ejemplo, que la Erika Olivera, que es diputada de derecha, votó a favor, y otro diputado también, creo, de derecha también votó a favor. Pero no basta porque se necesita una gran cantidad de votos y seguramente muchos parlamentarios demócratas cristianos van a recular y van a apoyar la tesis del no retiro. Bueno, las redes sociales están incendiadas en este momento con las... Por lo que se ve, creo que Carolina Goy con la votó en contra. noticia que estamos... que está ocurriendo. Perdón, ¿no te escuché? Creo que no nos escucha, profe, ¿o sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué había pasado? Que no alcancé a escuchar. No lo escucho, creo. Profe, o sea, ¿Sí? el Longueira, estoy viendo una publicación del Bio Bio Chile y dice como háganlo por Chile. Como Longueira arenga a la UDI a rechazar el proyecto del retiro de fondos de la AFP. Ya, claro. Una medida de presión, digamos, porque Longueira debería estar en su casa escondido, porque
tiene varias causas judiciales en su contra. Ley de pesca. Pero bueno, sale este fantasma de alguna manera a presionar. Pero bueno, algunos diputados de derecha han votado a favor de este retiro. Pero Incluso Carolina creo que Goic, Eric profe, Olivera, ¿cómo? Carolina Goic votó en contra. Votó en contra, o sea, se alineó con la derecha. Sí. Claro. La Me lo Matei, imaginaba. por ejemplo, dice que si esto se aprueba, Chile se va a incendiar. Claro. Miguel Mellado, que es de RN, dijo que va a votar a favor. ¿O votó? Mira, está bien peleado en realidad. Bueno, esto está en noticia en desarrollo, no sabemos en lo que va a terminar. Es bien difícil que se apruebe, en realidad. Porque como alguien dijo por ahí, Juan Sutil, creo que es el presidente de los empresarios, dijo que los ahorros de la AFP son sagrados, o sea, no se tocan. Claro, no se pueden tocar porque están todos invertidos nuestros dineros están invertidos en las grandes empresas. Por eso no se pueden tocar. Yo tenía acá otro. Sí, Matei dice que Aquí Chile se va son a incendiar 93 votos si los se que se aprueba. necesitan. Muchos, claro, 93. Es casi imposible, casi imposible. Sí. Bueno, acá tengo una noticia del lunes, ¿cierto? Que los alcaldes de derecha presionaron al gobierno para que no vete la ley que evita los cortes de agua y luz por no pago. De todas maneras, el gobierno lo va a vetar igual, porque es la UDI la que está presionando ahí para beneficiar a Enel y va a beneficiar a Guandina, ¿cierto? Que se verían perjudicados, entre comillas, sus intereses económicos porque la gente va a dejar de pagar la luz y el agua, no porque quiera, sino simplemente porque no puede. Han perdido sus trabajos o sus sueldos han sido reducidos arbitrariamente. Nuevamente ahí vemos cómo el gobierno beneficia a las grandes empresas y a los ciudadanos, a nosotros, nos deja completamente desprotegidos. O sea, nos van a poder cortar la luz y el agua por no pago en medio de una pandemia. O sea, imagínense lo que es una casa no tener luz ni agua en medio de una crisis sanitaria como esta. Bueno, ahí vemos la insensibilidad un poco de las autoridades y ya sabemos que esto va a aumentar la insatisfacción social y seguramente va a ser uno de los motivos por los cuales la gente va a volver a salir a las calles cuando se pueda, ¿cierto? Y generar un movimiento social, un estallido social 2.0 de los cuales están hablando en redes sociales. Claro, son 42 alcaldes de derecha que piden al gobierno que no se le corte la luz y el agua a la gente, obviamente porque los alcaldes, mucho más cercanos a los ciudadanos, tratan de protegerlo a pesar de que sean de derecha, pero el gobierno no los escuchó para nada. Tenemos el caso de esta profesora también, María Angélica Ojeda, que ganó un juicio contra la FP Cuprum, porque ella al jubilar, no puede seguir pagando los dividendos de su casa, ¿cierto? Que son como aproximadamente más de 200.000 pesos que ella paga por el dividendo de su casa. Y ella, al jubilar, empieza a ganar 150.000 pesos al mes. Entonces, claramente ahí te das cuenta que hay un descriterio y su último sueldo había sido 1.200.000 más o menos. Me imagino que por años de servicio ella fue subiendo su sueldo. Entonces ella, al momento de jubilar, cambia de 1.200.000 al mes, pasa a 150.000. Y tiene que pagar más encima el dividendo de su casa, que es 200.000 pesos. Entonces ella, obviamente, ante esta crisis, que esto es previo a la pandemia, previo al estallido social, problemática que le va a implicar la jubilación, ¿cierto? Con estas jubilaciones de miseria, ella pide que se le entregue la totalidad de sus ahorros, que son 46 millones, y con eso puede terminar de pagar su casa. Y por Oye, último, seguir trabajando. ¿se suspendió la extensión de la sala también? Se suspendió porque algunos incidentes quizá, ¿no? No sé qué habrá pasado, pero acabo de leer eso. ¿Dónde lo viste en Twitter? En Twitter, sí. En Twitter. Chuta, ahí vamos a ver qué pasó. No, pero va a estar muy entretenido esta discusión, porque en el fondo ahí vamos a ver quiénes están con la gente, qué parlamentarios realmente están con la gente, con los ciudadanos, y quiénes simplemente van a beneficiar
a grandes empresas, ¿cierto? A las AFP, a todo el sistema financiero, porque en el fondo las AFP le prestan nuestros ahorros a Luxic, ¿cierto? Al grupo Luxic, al grupo Polman, al grupo Mate, que son los grandes millonarios, y nuestros ahorros no están en la AFP, sino que están invertidos en esas grandes empresas, que lucran con eso, y luego ellos mismos nos ofrecen créditos con altos intereses que nunca terminamos de pagar, con nuestros propios dineros. Esa es la bicicleta de la cual habla el titular, muy buen titular, ¿cierto?, de Interferencia, del día lunes. Bueno, estimado, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna opinión, y nos volvemos a las redes sociales para seguir pendientes del futuro de esta votación tan importante para el futuro de todos, porque sería una buena solución, parche, obviamente. Como ustedes saben, es una ley que permita un sueldo de emergencia para todas las familias chilenas en caso de pandemia, para todas, ¿cierto? O sea, 300, 400, 500 mil pesos que nos permita durante algunos meses por la catástrofe social y sanitaria que estamos viviendo. Esa debería ser la medida. El 10% de la AFP simplemente es una medida parche, no soluciona un problema real, ¿sí? Todos sabemos que hay que cambiar el sistema previsional, hay que cambiarlo por un sistema de reparto solidario, ¿cierto? Que sea más solidario, más equitativo, más equilibrado. Pero bueno, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy y bueno, comentaremos en la próxima clase el resultado de esta votación, que ojalá beneficie a las personas y no a las grandes empresas. Y recuerden enviarme la evaluación 2, ¿cierto? Profe, una consulta sobre eso mismo. Sí, dime. ¿Todos los antecedentes que usted nos proporcionó para hacer la noticia tienen que ir todos o uno selecciona lo que sí y lo que No, no? puedes seleccionar lo más importante. Ah, ya. Sí, Ya, no es bacán. necesario meterlo todo Hay algunas cosas accesorias que tú las puedes dejar de lado. Sí, no hay Ya. problema. Gracias. Listo. Gracias a Profe, todos. acaban de subir un Twitter ¿Ya? que dice que se suspende la sesión de la sala por reunión de los comités parlamentarios. Retomaremos en cuanto esta se termine. Qué extraño eso. Qué susto, Sí. además. Bueno, disfrutemos de este show. A ver, y veamos qué nos dice al final del día, si ya sale luz del asunto. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao, Ah, profe. profe. Chao, profe.